What are you doing? I'm hungry. I eat. That is that dog? Oh, I'm hungry. No estuve ahí cuando lo encontraron. Creo que fue una mujer mayor quien lo vio mientras paseaba a su perro. Aquel hombre se encontraba parado en el río, extendiendo la mano hacia el vacío, hablando en lenguas diversas. Llevaba un uniforme de reo del Departamento de Correccionales de Dakota del Sur. La mujer regresó a su casa rápidamente y llamó a las autoridades. Eso puso en marcha el proceso. La policía lo arrestó. Le tomaron las huellas dactilares y revisaron los antecedentes, pensando que era algún tipo de reo fugado. Resultó que no era así. No había ningún registro de preso desaparecido ni órdenes de arresto pendientes. Y con justa razón. Era bastante difícil saberlo. Nadie sabía quién demonios era. No nos hablaba. Así que decidieron llamarlo John River. River por el lugar donde lo encontraron. John River era un hombre alto, supuestamente entre los 20 y 30 y tantos años. Los tatuajes de prisión y pandillas sugerían que estaba vinculado a alguna red criminal en Chicago. Sin embargo, esto no nos llevaba a ningún lado. Ante todo, el tipo era un completo misterio. Ahí fue donde me llamaron. Soy un licenciado clínico en trabajo social. Me suelo encargar de las evaluaciones de casos y documentación para futuras reinserciones, pero es un sistema difícil que puede tomar años. Podría hablarles de los efectos de la epidemia de sustancias nocivas y el repentino aumento de jóvenes en la calle, pero lamentablemente eso forma parte de la normalización de la sociedad. Ya no nos sorprende ver personas sin hogar y el abuso de sustancias, pero no esperamos ver casos como el de John River. Como John no se consideraba una amenaza como tal, me llamaron para evaluar si era apropiado alojarlo en un centro de atención en crisis mientras averiguábamos su identidad. Se suponía que sería una reunión informal y pequeña, pues solo faltaba mi visto bueno. Conocí a John un martes por la mañana temprano a finales de mayo. Aún llevaba puesto su sucio uniforme de prisión cuando me senté frente a él. Hacía un par de horas que había salido del río. Estaba en una celda de la cárcel del condado como medida temporal. Como podrán sospechar, no tenemos muchos recursos reservados para este tipo de casos. ¿Cómo sería posible? Nunca habíamos conocido a alguien como John. Tenía la cabeza rapada, junto con una sonrisa cansada y vacía, una mirada sin vida, como si se le hubiera olvidado parpadear. Su uniforme estaba sucio hasta las rodillas, que era la altura del agua del río. Debió de haber estado ahí parado por horas. Incluso con el uniforme puesto, podía ver los bordes de sus tatuajes que lo cubrían todo, con un par de cicatrices ásperas. Pensé que tal vez no habían intentado hablarle como a una persona. Tal vez solo lo habían hostigado. Así que lo abordé desde otra perspectiva. «Pareces tener hambre», dije. «¿Tienes hambre?» La mirada de John se volvió lentamente hacia mí, como un rompehielos abriéndose paso a través de un glaciar. «Seguro que tienes hambre», repetí. «Puedo traerte algo si quieres». Siseó un poco. Al principio pensé que iba a maldecirme, pero ese susurro se convirtió en una tos áspera y desagradable. Intentaba hablar, pero su voz estaba entrecortada, como si hubiera estado gritando a todo pulmón por horas. «Dime, ¿qué quieres? ¿Qué tal una hamburguesa con queso?» Parpadeó, giró la cabeza y asintió levemente. Levantó el brazo como si estuviera escribiendo algo en el aire con la punta de los dedos. Luego frunció el ceño ligeramente. ¿Tengo hambre?, preguntó. ¿La tengo? Su voz sonaba
como un megáfono roto. Supongo, dije. Pareces tener hambre. A veces cuando la gente está en shock hay que tenerles paciencia. John respondía, lo cual era un paso hacia la dirección correcta. Tras pensarlo mucho, asintió de nuevo, y con eso su sonrisa cansada regresó. Sí, Dijo. tengo hambre. Poco a poco logramos que hablara, pero no tenía mucho que decir. No tenía idea de quién era ni de cómo había llegado hasta ahí. Decía que de pronto tenía uno que otro destello de algo más, pero no podía explicar exactamente qué era. Le llevamos una hamburguesa y unas papas fritas, y entre bocado y bocado intentaba explicarlo lo mejor que podía. No es un lugar, ni una persona, ni una casa. No lo sé. Si lo miran lo suficiente, pueden ver que no hay nada dentro. ¿Dentro de qué?, pregunté. Se limpió la boca y negó con la cabeza. No lo sé, no tengo idea de lo que digo. ¿Y no tienes ni idea de quién eres ni de cómo has llegado hasta aquí?, Una cosa sí sé. dijo, levantando una papa. Tengo hambre. Es un comienzo. Determiné que John no representaba una amenaza y que estaba bien enviarlo a uno de nuestros centros de estabilización de crisis, al menos de momento. Sin embargo, había un problema de jurisdicción. Verán, la mujer que encontró a John se había apresurado a volver a casa antes de llamar a las autoridades y vivía en un condado diferente al de donde lo habían encontrado. Así que ambos condados discutieron que el otro fuera el que se hiciera cargo. ¿Se trataba de dónde lo habían encontrado o de quién lo había llevado? Mientras se resolvía ese papeleo, se consideró apto para un ingreso temporal en nuestro centro de atención primaria. Para quienes nunca han estado en un lugar así, permítanme describirles todo. Se trata de un edificio de una sola planta con ventanas grasientas, una alfombra gris y plana, un techo bajo y acolchado. Tiene 2 baños, pero solo uno funciona. Las sillas de la recepción están atornilladas al piso, y tuvieron que quitar la televisión de ahí. Hay un empleado de planta por unas 12 horas al día, con un guardia que le da vueltas al lugar durante unos 30 minutos una vez por turno. Hay una enfermera psiquiátrica, un psicólogo de turno rotatorio que viene una vez al día, otro psicólogo de guardia para evaluaciones remotas. Eso principalmente para casos extremos. Hay 3 centros más como ese, y voy de uno a otro durante todo el día. Prácticamente vivo en mi auto. Siendo justos con aquellos lugares, las camas son bastante cómodas. Las sábanas se lavan con regularidad. John había tenido suerte, hasta cierto punto. Solo había otra persona en el centro cuando llegó, un chico llamado Chris. Chris acababa de cumplir 18 años y lo habían echado de casa. Tenía un tío en la costa oeste con el que iba a quedarse, pero hubo un problema y terminó en la calle. Era una medida temporal. Chris solo se quedaría un par de días mientras ponía sus asuntos en orden. Ayudar a la gente a reintegrarse es bueno. La mayor parte del tiempo ayudábamos y veíamos a las mismas personas una y otra vez. Cuando John llegó, lucía muy despreocupado. Estaba contento de tener su propio cuarto y no le importaba compartir el baño. Se bañó, le conseguimos algo de ropa de segunda mano y pasó la mayor parte de la tarde leyendo cómics y comiendo unas galletas con semillas de girasol tostadas, unas saladas con el logo azul. La empleada del centro en turno, con el título de oficina de técnico de salud conductual, era Sandy, una madre de 3 hijos de 40 años que ya se sabía todas las mentiras del mundo. Sandy era escéptica por naturaleza, pero no sabía qué pensar de John. Al principio pensaba que era un reo fugado, pero no había informes de que alguien con su descripción hubiera desaparecido. Eso la dejó perpleja. No entiendo lo del uniforme, admitió. ¿Por qué se quedó ahí así nada más? ¿Por qué no huyó? Quizás no tenga a dónde ir. Hablamos por unos 10 minutos antes de irme corriendo a otra reunión. Sandy solía charlar conmigo para ponernos al día. ¿Crees que esté herido? Preguntó.
¿Algún golpe en la cabeza? No lo creo. Si es que fuera así ya nos habríamos dado cuenta. Si fuera reciente tendría heridas. ¿Dices que no tiene nada? ¿Ni contusiones, ni heridas? No le vieron nada cuando lo registraron. Hubo algo de tensión cuando Chris entró a la sala. Podía ser un poco difícil de tratar, pero John fue sorprendentemente paciente con él. Los dos pasaron la mayor parte del día en la sala de juegos jugando juegos de mesa. John era un poco lento para poner atención, pero eso no pareció ser molestia. Mientras hubiera suficientes sándwiches para comer, parecía poder enfocarse lo suficiente. Chris le hablaba sin parar sobre lo que fuera, desde el arte de los pedales de guitarra personalizados hasta la majestuosidad de la raza del perro San Bernardo. John simplemente asentía, se comía su sándwich y seguía jugando. Pasé el resto de la tarde haciendo llamadas telefónicas mientras daba mis rondas. Sugirieron llevar a John a una revisión dental. Quizás obtendrían algún historial dental, pero si salía algo, entonces tendríamos que saber por dónde empezar. No teníamos ciudad de origen, ni siquiera un estado de origen. Él no tenía un acento particular, y aunque tuviéramos todo eso, alguien tendría que pagarlo. Yo no tenía seguro médico. Ni siquiera sabíamos si era ciudadano estadounidense legal. Si hubiéramos podido encontrar algún tipo de diagnóstico que lo respaldara, podría haber sido admitido en un hospital, posiblemente en un psiquiátrico. Necesitaría varias sesiones para que lo diagnosticaran y no estábamos preparados para mantenerlo internado a largo plazo. La mayoría de la gente nunca se queda más de un par de días. En su caso estábamos hablando de semanas, quizás meses. Al día siguiente me desperté con 8 mensajes. Una a una nuestras sugerencias para qué hacer con John toparon pared y contra la burocracia. Nadie quería asumir la responsabilidad de él y no nos daban indicaciones claras de a dónde enviarlo. Que prácticamente no tuviera identidad ya era bastante malo, pero que no estuviera claro a qué condado pertenecía lo empeoraba aún más. Poco a poco fueron saliendo capas y más capas de complicaciones que terminaron en un montón de callejones sin salida. Pero al llegar una de aquellas mañanas, no fue el limbo burocrático lo que me molestó, ni a Sandy. Fue algo que notamos en la habitación de John. Había un gran agujero en la pared, como si alguien hubiera estado arrancando las láminas de pintura. ¿Crees que lo hizo él?, pregunté. ¿Quién más habría sido? Tenía razón. Miré con más atención. Los bordes del papel pintado estaban rasgados, pero no había nada en el suelo. Debió de haberlos tirado en algún lado o lanzado por el baño. Quizás había sido una reacción de estrés. Sandy, por otro lado, volvió su mirada hacia la cama. No ha dormido, dijo. ¿Segura? Sí, dijo, señalando las sábanas. las dejo tendidas, ¿ves? Nadie más lo hace. Así que o se durmió en la silla o no durmió nada. ¿Y la revisión de seguridad? Mitch pasó por aquí una vez alrededor de la medianoche, pero no creo que lo revisara. Solo se había cerciorado de que no corriera, gritara o hablara, cosas por el estilo. John parecía estar bien. Si no había dormido en toda la noche, no se le notaba. Estaba despierto y activo, dejando que Chris le contara cosas mientras se dirigía a la tienda de la esquina. Ese día lo pasamos haciendo algunas evaluaciones. Llamamos al psicólogo de guardia para que viniera a hacerle una evaluación, pero solo tenía media hora libre para eso. Sus hallazgos no fueron nada concluyentes, como era de esperarse. John podría estar sufriendo de varias afecciones. Había un par de cosas que podíamos descartar, pero no se puede hacer un diagnóstico que sirva basándose solo en los negativos. Recibimos otra visita del sheriff, pero no había mucho que contar. John no era sospechoso de ningún delito, y no había cargos que presentar, así que eso abría otro hueco en el caso, al menos hasta que pudieran averiguar a qué condado pertenecía. Revisé algunas de las otras oficinas. Nada emocionante, y nada de lo que pueda hablar mucho. Ves a estas personas que se han colado en las grietas del sistema, y después de un tiempo, eso es todo lo que ves. Grietas.
Olvidas cómo es cuando las cosas funcionan como deberían. Lo admito, me preocupaba que pudiera pasarle a John. No había forma de saber dónde podría acabar. Mientras John cenaba, logré escabullirme un rato con Chris. Quería preguntarle sobre su nuevo amigo. ¿Qué te ha parecido?, pregunté. ¿Te ha contado algo? Está como repitiendo como un loro, dijo Chris. Si le menciono lo buena que es una película, está de acuerdo. Es como hablarle a un espejo. ¿Has aprendido algo sobre él? No mucho. Chris encogió de hombros. Parece creer que su verdadero nombre es John River. Y tiene mucha hambre. Lo he visto despegar los acabados de la silla y comérsela. Arqué una ceja al oír eso. ¿Qué? Los acabados de madera, repitió Chris. Revisa las sillas. Les faltan piezas. Simplemente las arranca y se las come. Revisé las sillas de madera de la sala de descanso y, tal como lo dijo, había zonas inacabados. Era la segunda vez que John era encontrado comiendo cosas que no debía. Y, sin embargo, lo veíamos comer casi todo el tiempo. Cenaba una segunda ración y pedía una tercera. Cuando se le negaba, parecía salirle un atisbo de emoción. Lo había visto hacer todo aquello, pero no eran cosas tan graves como para meterlo en problemas. De hecho, estábamos preocupados. Podría ser señal de algún tipo de trauma. Mucha gente a la que se le niega la comida durante mucho tiempo tiende a darse atracones. Y tenía que haber una razón por la que John estuviera así. Algo debía de haberle pasado. Aunque la mayor parte del día transcurrió sin incidentes, le pedí a Sandy que lo vigilara mientras yo conducía de ida y vuelta a las otras instalaciones. Cuando volví, me dieron algunas novedades. Lo habían encontrado mordisqueando las cabezas de las piezas de ajedrez y pudo haber bebido un poco de jabón de manos. No era lo más extraño que había visto, pero era una clara señal de que algo no estaba bien. A la mañana siguiente, me desperté con un mensaje de Sandy. Me pedía que fuera con urgencia. Cuando llegué, John seguía en su cuarto. Sandy estaba visiblemente conmocionada y noté que algo había cambiado en su lenguaje corporal. Parecía más pequeña de alguna forma, como si se estuviera encorvando. Ya le hablé a Mitch, dijo. John tomó una cuchara de la cocina. ¿Una cuchara? Puso los ojos en blanco buscando las palabras adecuadas. No lo sé. Velo tú mismo. John estaba sentado en su cuarto, en una silla de espaldas a la puerta. Frotaba el yeso de la pared. Lo depositaba en su mano y lamía el polvo como un perro bebiendo de un cuenco de agua. Lo hacía con calma, saboreando aquella sensación. Parecía no importarle que lo estuviéramos mirando. «John, ¿qué estás haciendo?», Tengo hambre, dijo. ¿Cómo? No puedes comer eso, John. Es yeso. Tengo hambre. Raspó un poco más. Di un paso adelante, pero Sandy me puso la mano en el hombro. La cabeza de John giró bruscamente hacia mí, como si fuera un carroñero intentando robarle su presa. Había algo en sus ojos que me tomó por sorpresa. Algo depredador. Sandy negó con la cabeza, murmurando un no en voz baja. John volvió a centrar su atención en la pared, raspando cada vez más para ponérselo en la palma de la mano. Lo lamió y siguió haciéndolo una y otra vez. Su boca se había vuelto gris por el polvo. Para cuando Mitch llegó, John se había comido un trozo de yeso del tamaño de una mano. Ya ni siquiera se molestaba en usar la cuchara. Había arrancado pedazos y los había mordido como si fueran rebanadas de un panal. Tenía la mirada vidriosa. No parecía reaccionar a los químicos ni al sabor. Teníamos que detenerlo.
pero tendríamos que usar a Mitch para lograrlo. Mitch es un tipo grande. Medía 1,93 m y pesaba unos 113 kilos. Pero me di cuenta de que no quería hacer eso. John era delgado. Los tatuajes de pandilla no le ayudaban. Tras armarse de valor, entró y golpeó el marco de la puerta con un golpe. Ok, se acabó el tiempo, dijo Mitch. Vamos a la cocina, amigo. Te daremos algo más rico. John no respondió. Simplemente dio otro bocado y apenas masticaba. Pude ver el bulto en su garganta cuando un trozo sólido se deslizó por ella. Mitch dio un par de pasos hacia adelante y John se giró para mirarlo a los ojos. ¿No quieres algo rico? Preguntó Mitch. Eso no es comida, amigo. Tengo hambre. Seguro que no es lo único que tienes, dijo Mitch intentando sonreír. Seguramente estás algo preocupado, ¿eh? Están pasando muchas cosas que escapan de tu control. No, dijo John, negando con la cabeza. Tengo hambre. Mitch suspiró y le ofreció una mano a John para ayudarlo a levantarse de la silla. John no la tomó. Cuando Mitch se acercó para sacarlo, John se abalanzó hacia adelante, chasqueando los dientes tan fuerte que pensé que había aplaudido. Mitch retiró la mano y cayó hacia atrás, tropezando con sus propios pies. Cayó de golpe, quedándose sin aire. Retrocedimos ayudando a Mitch a ponerse de pie. John se desparramaba lentamente, agazapado como un animal merodeador. Podía ver el yeso cubriendo su boca, volviéndola de un gris enfermizo. Había estado mordiendo la pared con tanta fuerza que le sangraban las encías y tenía los dientes desgastados. Incluso sin comer seguía masticando, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. Podía oír los rugidos de su estómago. John, susurró Sandy. John, ¿qué te pasa? Tengo hambre. Sandy llamó a la policía mientras Mitch y yo intentábamos calmarlo. John terminó en el sofá de la sala de juegos, quitándole el cuero barato y haciéndolo bolita. Pensamos que no valía la pena intentar que dejara de hacerlo. La mayoría de los muebles eran de segunda mano, pero no queríamos que se enfermara. Sin embargo, era demasiado tarde. Cuando la policía llegó, se había tragado casi medio cojín del sofá y parte del reposabrazos. Chris estaba de pie en la esquina observándolo todo. Iba a ver a su tío esa misma noche, así que no iba a involucrarse tanto. Mitch y yo pensamos que era mejor dejar que la policía se encargara de esto. Cuando por fin llegó la patrulla, Sandy y yo intentamos explicarles la situación. No tuvimos que decir mucho. Ya habían oído hablar del misterioso hombre del río. Sin embargo, lo de comerse los muebles era nuevo. ¿Quiere que lo arrestemos?, preguntó uno de ellos. Pues no puede seguir aquí, expliqué. Y se niega a parar, así que... Entonces nos lo llevamos. ¿O solo quiere que le pidamos que pare? No va a parar, añadió Sandy. Lo dijo. Tiene hambre. Todos acaban saciados en algún punto. No estaba tan seguro. Entraron a la sala de juegos, donde John se había levantado del sofá. Estaba doblando naipes y tragándoselos enteros. Los dos oficiales se le quedaron mirando un momento. Hay que reconocerles el esfuerzo. Intentaron calmarlo, pero John no cedió. En cuanto se acercaron, los enfrentó. Iba a ser una pelea, sin duda. No se podía razonar con él. Lo flanquearon por ambos lados. Cuando uno de ellos llamó su atención, el otro avanzó con las esposas. Consiguieron tirarlo al suelo y le pusieron las manos en la espalda, derribando una lámpara de mesa y una silla al hacerlo caer. John parecía un animal rabioso. No estaba enojado por ser manipulado, sino por no poder usar las manos para seguir comiendo.
Uno de los agentes se detuvo un momento al ver la sangre en el suelo. Quizá pensó que habían sido demasiado bruscos con él. Sandy simplemente negó con la cabeza. Es sangre de sus encías, aclaró. No fue usted. Lo levantaron y lo arrastraron hasta la puerta principal. Pero en cuanto lo sacaron, algo cambió. John echó la cabeza hacia atrás como si fuera un látigo. Fue tan fuerte y rápido como para romperle el cuello a una persona normal. Apretó los dientes, mordiendo el hombro de la chaqueta del agente que lo arrestó. Sorprendido, se apartó soltándolo. John se abalanzó hacia atrás, cayendo con fuerza sobre el suelo. Todavía tenía entre sus dientes un trozo de tela, pero también había un par de gotas de sangre. El agente se sujetaba el hombro, con cara de haber visto a un fantasma. No era una herida profunda, pero ver a alguien casi romperse el cuello así no era natural. Nunca había visto a nadie moverse así. Todos nos quedamos ahí parados mirando a John mientras se quedaba boca abajo con calma y se ponía de rodillas. El otro agente tenía su arma desenfundada. Chris lo grababa todo desde la ventana. Cuando John se puso de pie, los oficiales le gritaron que se detuviera al menos unas 4 veces. Los refuerzos estaban en camino. Finalmente, se detuvo. Necesito que te des la vuelta, dijo uno de los agentes. Gira y ponte de rodillas. John chasqueó los labios. Aún tenía un poco de tela en la comisura de la boca. Tenía sangre. La sorbió y pude ver cómo se le dilataban las pupilas. El agente siguió hablando en tono serio. ¡Vamos! ¡Date la vuelta! ¡Tenemos que llevarte! Tengo hambre, dijo John. ¡Date la vuelta! ¡No te lo voy a pedir de nuevo! Y fue como si viera algo en la mente de John. Como si se le encendiera una luz. Entrecerró los ojos. Eres comida, jadeó. ¡Puedo comerte! Conozco a estos 2 oficiales. No son de los que disparan primero y preguntan después. Habían sido lo más claros y serenos posible. Sandy no quería mirar, pero tampoco podía ignorar lo que pasaba. Escondió la cara entre las manos esperando que todo terminara pronto. Al final pasó. John dio 2 pasos hacia adelante. Recibió una advertencia de los oficiales, pero siguió caminando sin importarle nada. Se oyó un disparo. Siendo sincero, dudo lo que vi, pero estoy seguro de que lo vi. Di un respingo y se me aceleró el pulso. En cuanto sonó el disparo, salió una nube de humo. No del arma, sino de John. Fue como si le hubieran disparado directamente a la pared. Vi un agujero en su ropa, pero seguía de pie. Ni siquiera miraba hacia abajo. Tenía la mirada fija en el policía al que había mordido. John no reaccionó, en lo más mínimo. Eres comida, repitió, como si no pudiera creerlo. Puedo comerte. Tiró de sus esposas hasta que algo en su mano izquierda se rompió liberándolo. Las esposas colgaban de su mano derecha mientras daba otro paso hacia adelante, con un par de dedos doblados en un ángulo extraño. Me tapé los oídos y cerré los ojos mientras sonaban otros 3 disparos. Cuando levanté la vista, uno de los agentes corría a toda velocidad, con John siguiéndolo tan solo un par de pasos detrás. Desaparecieron por la esquina mientras Sandy cerraba la puerta con llave tras de sí, alejándose de las ventanas. Nadie dijo nada.
Nos mirábamos intentando averiguar qué demonios había pasado. Afuera había más disparos y gritos. Muchos gritos. Me temblaban las manos al oír las palabras de John en mi cabeza. Éramos comida. Podría comernos. Poco después llegaron 3 patrullas más. Una de ellas nos escoltó fuera del edificio. Las demás se adelantaron para averiguar qué había pasado con los demás agentes. Cada vez llegaba más gente. Se oían sirenas a lo lejos. Sandy fue a buscar a Chris a la estación del tren mientras yo me iba. Creo que solo quería alejarme. Tenía otras instalaciones que revisar en mi ronda diaria y hacer un poco de trabajo. Por Dios, quería distraerme un rato. Además, no se sabía qué podría pasar si me quedaba. Seguía recibiendo noticias. No tardaron en encontrar a los agentes. Tuvieron que sacarlos en ambulancia. Pero esos fueron todos los detalles que supe. Estaban vivos, pero era evidente que algo les había pasado. Mitch dijo que la cosa pintaba mal. Había perdido el rastro de John. Hubo un forcejeo y alguien resultó gravemente herido. Hablaban algo sobre una cirugía de urgencia. No lograron volver a dar con él. No pudimos hacer mucho más que esperar. Durante un tiempo seguí mi vida con normalidad. Revisé las otras instalaciones. Me informaron sobre Chris y de cómo había llegado a donde estaba su tío. Me envió el video que le tomó a John, pero no me atreví a mirarlo. Después de un par de días, Sandy volvió a su trabajo. Al poco tiempo nos mandaron a un nuevo chico al centro y fuimos a hacer nuestro trabajo. Al menos era una persona con problemas al que pudimos reconocer y que tenía una identificación. Seguía oyendo cosas inquietantes. Gente que juraba haber visto a alguien merodeando por el pueblo. Unas personas junto al río juraron haber encontrado un montón de pescado a medio comer en el sendero. A un par de comerciantes del pueblo les saquearon bolsas de basura. Claro, cosas así pasan a menudo, pero no pude evitar preguntarme si había sido John. Y luego más implicaciones inquietantes. Habían entrado en el cementerio. Alguien había saqueado una tumba recién cavada. Eso fue todo lo que nos dijeron. Personalmente, solo vi una cosa durante todo este tiempo. Paso por el mismo campo todas las mañanas al ir a trabajar. Y un día vi algo. Justo al lado de la valla había una vaca muerta. Las demás vacas se habían unido a su alrededor, mugiendo como si fueran lamentos. La vaca muerta estaba abierta de par en par, como si lo hubieran desgarrado con algo afilado. De nuevo, quizás no era nada, pero me lo recordaba constantemente. John podía tener tanta hambre que se comería una vaca. Pasó como un mes. Supongo que las cosas más locas pueden parecer insignificantes cuando ya no las estás viviendo. Pero bueno, eso se siente así hasta que llaman a tu puerta. Aunque aquello no fue exactamente un golpe. Volví a casa del trabajo. Tengo una pequeña casa a las afueras de la ciudad, en un segundo piso. Un lugar bonito, no muy grande. Subí a las escaleras a rastras, abrí la puerta y entré. Cerré la puerta de un empujón y me quité los zapatos, pero me detuve. No había oído el clic de la perilla. Ya saben, el sonido típico de la puerta al cerrarse. De hecho, volvió a abrirse de golpe, con el pomo golpeándome en la espalda. Al girarme, vi una mano en el umbral. La impresión de ver algo así tan cerca, tan de repente, era paralizante. Me di la vuelta y corrí hacia adentro de mi departamento jadeando. Un brazo largo se extendió desde afuera, buscando el interruptor de la luz. La apagó. Saqué el teléfono.
Puse el pulgar en el detector de huella y encendí la linterna. Estaba oscuro y por un instante, cuando mi linterna alumbró, vi unos pantalones de segunda mano frente a mí con un par de pies grises abajo. Había algo raro en ellos, pero solo los vi brevemente. Parecían ser blandos, flácidos. Una mano fría se cerró sobre la mía, bloqueando la luz de la linterna. Los pies desaparecieron en la oscuridad y con eso el resto de la habitación. Una boca húmeda hizo shh, salpicando ásperas gotas de alcohol líquido en mi mejilla. ¿Tienes algo? Preguntó una voz. Oí el siseo de una lengua húmeda, el sorbo de alguien salivando. Vamos a ver. Continuó. Enséñame tu cocina. Con su mano sujetándome caminé hacia la cocina. Contuve la respiración. Solo tardé un par de segundos, pero pude oír cada detalle con una claridad sobrehumana. El pesado golpeteo de unos pasos descalzos. Aquella voz venía de más arriba, casi alcanzando el techo. También había algo más. Un ruido constante de chasquidos y masticación, incluso mientras hablaba, como si tuviera más de una boca. Tenía que ser John, pero no sonaba como él. También se oía un rugido ahogado, largo y constante, como un estómago constantemente hambriento. Llegué a la cocina. Su mano subió a mi cuello, no con fuerza, pero lo suficientemente firme como para demostrar que yo no tenía el control. Sus dedos eran increíblemente largos y correosos, como si fueran un cinturón de piel. Me di la vuelta, pero vi las luces del refrigerador. Una sombra se proyectaba en la pared de la cocina. Apenas podía distinguir la silueta. Aquello tenía demasiados brazos. Un vaso se hizo añicos contra la barra de la cocina. Había atado con mi frasco de pepinillos. Con un sorbo y un crujido, habló. ¿Por qué dijiste que tenía hambre? Preguntó. Eso me hizo detenerme. Podía sentir mi pulso presionando contra la mano correosa en mi garganta. ¿Qué? Fue la única palabra que pude articular. Dijiste que tenía hambre. No, dije que parecías tener hambre. ¿Qué quieres decir con eso? Otro crujido. No se inmutó. ¿Cómo demonios podía comer y hablar a la vez? Solo pensé que tenías hambre. Estaba conversando contigo. Dije, no te estaba ordenando que la tuvieras. Todo el mundo tiene hambre en algún momento. ¿Tú tienes? Hubo una breve pausa. Más crujidos. Algo cálido goteaba sobre mi hombro. Algo que olía a grasa y hierro. Me preguntaste... Continuó. Me preguntaste si tenía hambre. Me obligaste a elegir. Así no funciona eso, dije, tragando saliva con dificultad. Solo era una suposición. No importa. La puerta del refrigerador se abrió de nuevo. Vi una gota de algo gris y sangrante en mi hombro, goteando lentamente sobre el suelo de la cocina. La puerta se cerró. Podía oír el crujido de una botella de catsup. No te voy a comer. No dije nada. Intenté mantener la respiración tranquila. Tengo hambre.
Mañana también tendré hambre y pasado mañana. No hay prisa. Respiré hondo, forzando la vista para mirar a un lado. No pude ver nada. Algo se movía. Tal vez estaba encogiendo los hombros. Murmuraba, hablando consigo mismo. Todo se come. Sentí un golpecito en el hombro cuando algo se arrastró y me soltó. La botella de catsup se quedó vacía. Podía oír cómo la aplastaba y la masticaba. Me quedé ahí junto a la nevera escuchando cómo algo inmenso se alejaba de mí. Podría haber tomado mi celular. Quizás podría haberle sacado una foto, pero no me quería mover por nada del mundo. Quería saber... Dijo. Es gracioso. Claro, gracioso, dije con la boca seca. No, nada. Dijo con un suspiro. Tener hambre es mejor que no ser nada. ¿Qué quieres decir? Hubo una pausa. Todo parecía ser tan irreal. Podía oír pasar los coches por la calle. ¿Cómo se podía permitir que algo tan del día a día ocurriera en un momento así? Ya lo verás. Respondió. Después. Oí el clic de la puerta. Fue silencioso, pero para mí fue como un pistolazo de salida. Encendí las luces. El apartamento estaba lleno de marcas de sangre y trozos de carne gris y muerta. Había trozos de vidrio esparcidos por el suelo. Y la barra de la cocina. La salmuera seguía goteando. No quedaba nada de la botella de catsup. John había ignorado las chuletas de cerdo. Literalmente había tomado lo que tenía más cerca en el estante sin importar lo que fuera. Era una idea estúpida, pero me molestó. ¿Por qué se bebería una botella de catsup en lugar de comerse la comida? Tal vez el hambre signifique cosas diferentes para cada persona. No he oído a nadie experimentar algo similar. Nadie había hablado de John River ni de cómo cambió. No creo que hayamos llegado a saber quién era realmente. Pensándolo bien, me cuesta recordar cómo era su cara. Es como pensar en un concepto, no en una persona. Al menos, no una persona real. He atribuido un par de cosas de las que estoy seguro al escribir esto. Pero, mirándolo en retrospectiva y siendo sincero, no estoy seguro. No sé qué pudo haber pasado para que se convirtiera en algo así. Pero exactamente en qué, bueno, no estoy seguro ni de querer saberlo. No voy a ir a buscarlo. No quiero volver a ver esa suave boca gris. Pero creo que en algún punto lo haré. Todd, what are you doing? I'm hungry. Can't eat that dog. Right here.